El gobierno que sabe más de censura y control de redes sociales es sin duda el gobierno chino. Su manera de actuar y de controlar la información y la actividad de los usuarios es guía para otros países autoritarios como Cuba o la antes mencionada Venezuela chavista. Para saber un poco más de la receta china para controlar las redes, nos vamos hasta Tokio con Sacha Hanning, que es analista internacional y está realizando un doctorado en la Universidad de Hitotsubashi. Sasha, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días ya para ti. Lo primero que quisiéramos hablar es cómo utiliza el gobierno chino las redes y el Internet para controlar a la población. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Galo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo responder esa pregunta? Creo que hay que dividirlo un poco en el mercado interno de China y el mercado internacional. Y si hablamos solo del mercado interno de China, hay que entender muy bien que la noción de China sobre las redes y el Internet es una versión que está muy ligada a la soberanía y el control. Ellos no creen en un libre tráfico de datos, un libre tráfico de Internet, sino que desde prácticamente el inicio de la configuración del Internet, como lo conocemos, ellos han puesto trabas a el tráfico antes de las redes sociales. Y a eso ellos le llaman la Gran Muralla China Digital, o sea, la Gran Muralla China Digital, ¿no? Es lo que se le llama, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está en China, solo puede acceder a cierto tipo de redes que están controladas directamente por el gobierno. Eso sería lo primero. Lo segundo es la instrumentalización de estas redes sociales por parte del gobierno para controlar el contenido que se transmite, que es algo distinto, ¿no? Y eso quiere decir que cuando que en estas redes que están controladas directamente por el gobierno, como lo son WeChat, como lo es Douyin, que es el TikTok, la versión de China, o por supuestamente las versiones que ellos tienen de YouTube o de Google, el contenido que se atraviesa por estas cosas está fuertemente censurado por parte del gobierno. A nivel internacional hay más que sobre todo sospechas sobre el tipo de censura que podría haber en las aplicaciones chinas. Hay como lo que se llama un riesgo lo suficientemente alto que algunos países han identificado en estas aplicaciones y de ahí obviamente el debate a nivel internacional, ¿no? Ahora, es importante que le menciones a las personas cómo funciona WeChat, porque prácticamente hoy el dinero en efectivo no circula en China y el teléfono es la herramienta básica de supervivencia. ¿O me equivoco? Sí, aunque no es solo WeChat. Básicamente, por un lado, para enfrentar un gran problema que hay en China, que es el problema del dinero falsificado, gran problema que hay en China, y por otro lado, por la manera en que el gobierno quiere que se usen estas aplicaciones, las aplicaciones de pago registran lo que uno finalmente transacciona desde lo más pequeño, como puede ser, por ejemplo, algo que tú compras en la calle, en el comercio ilegal, o ya a compras más formales en supermercados, etcétera. ¿Cómo funciona? Básicamente uno le ingresa dinero a la aplicación, pues no solo tiene que ser WeChat, puede ser Alipay, puede ser WeChat Pay, puede ser cualquiera de estas aplicaciones de pago. Estas aplicaciones de pago finalmente tienen este crédito que se le llama y con ese crédito uno hace transacciones de cualquier tipo. Ahora, la información que el gobierno consigue con esas transacciones, por supuesto, es cuáles son tus hábitos de compra, si compras más productos chinos que productos extranjeros, si consumes un tipo de contenido mediático, por ejemplo, que está a favor o ya sea más en contra del gobierno chino. Eso estoy hablando, hace 5 años se podía, hoy en día está tan controlado todo que es muy, muy difícil acceder a contenido en contra del gobierno chino, pero sí, si uno comprara, por ejemplo, libros, manga, internet, que estuviera finalmente censurado por el gobierno chino, estas aplicaciones lo registran y aunque hay gente que debate si son privadas o no, están obligadas a entregar esa información al gobierno. Y es que ahí está el punto del control. Por ejemplo, cuando ves a Maduro en Venezuela o a Díaz-Canel en Cuba,
¿Ves alumnos aventajándose de la manera en que actúa el gobierno chino? Depende mucho del caso. Por supuesto que a estos gobiernos se les hace muy atractivo la idea de tener redes que finalmente no le respondan al sistema internacional, del orden internacional liberal, como son las aplicaciones creadas en ya sea Estados Unidos o en Europa. No es que esas aplicaciones no tengan problemas, o sea, podemos hablar todo el día de todos los problemas que tiene X, de todos los problemas que tiene Facebook, de todos los problemas que tiene Google. O sea, la semana pasada hubieron una gran discusión en la Unión Europea sobre el rol de X en la diseminación de desinformación durante procesos de campaña y durante las Olimpiadas de París. La gran diferencia para estos gobiernos autoritarios es que estas aplicaciones que vienen de China y que copian este modelo de control de información también son las aplicaciones que están obligadas por la ley china a responder a los intereses del Partido Comunista Chino y del gobierno. Y parte de esos intereses es finalmente presentar un modelo de Internet con un alto control de la información. Así es, y ese es el riesgo que se está corriendo ahora mismo con esta censura de redes sociales en Venezuela. Muchísimas gracias. Ha sido Sasha Anning, analista internacional desde Tokio. Te agradecemos muchísimo por tu participación. Ahora vamos a continuar con más noticias. En información internacional